Hola chavales, ¿qué tal? Vamos con una nueva cuestión de lengua española. En este caso sobre la diferencia entre ir e irse. Es una cuestión que posiblemente no presente o no entrañe muchas dificultades para los nativos, pero sí que resulta bastante compleja para los extranjeros que están aprendiendo nuestra lengua, el español. Para los hispanohablantes también puede resultar interesante reflexionar sobre ello. Esto contribuye a la reflexión metalingüística y a ver cómo funciona nuestra lengua, ese entramado estructural idiomático que empleamos continuamente. Así que vamos con ello. Por un lado tenemos el verbo ir y por otro lado el verbo irse, al que le añadimos esta partícula que suele ser bastante complicada, ese famoso se. Los valores del se ya sabéis que son unos cuantos, son bastante amplios. Os voy a hacer un repaso muy simple y muy rápido sobre estos valores. Por un lado tenemos el se, que también se conoce como falso se o se oblicuo, que es el complemento indirecto cuando sustituimos a la vez el complemento directo y el indirecto. Por ejemplo, le dije una cosa a tu novia, se la dije, no decimos le la dije. O presté un libro a ese alumno, le presté un libro a ese alumno, se lo presté, no decimos le lo presté. Luego también tenemos el se reflexivo, asimismo, ¿no? El se lava o recíproco, ellos se saludan. También tenemos el que antes se llamaba dativo ético o superfluo, que ahora se llama dativo aspectual, que suele dar énfasis, ¿no? Él se comió un bocadillo, él se fumó un paquete de tabaco, ¿no? Tenemos también algunos ses que no hacen función sintáctica, pero que son marcadores de oraciones impersonales reflejas, ¿no? Por ejemplo, se vive bien aquí, o se ayudó a los que más lo necesitaban, o pasivas reflejas, ¿no? Se firmaron esos documentos, los documentos no firmaron, sino que fueron firmados, ¿no? O se acordó esa decisión no acordó, sino que fue acordada, ¿no? Pero por otro lado también tenemos el se, que forma parte de los llamados verbos pronominales. Hay algunos verbos que siempre son pronominales, es decir, que siempre llevan esta partícula mete, se, no so, se. Por ejemplo, arrepentir, no existe yo arrepiento, es yo me arrepiento, tú te arrepientes, él se arrepiente. O quejarse, no existe el verbo quejar, yo quejo, tú quejas, es yo me quejo, tú te quejas, él se queja. Pero hay otros verbos que solo de vez en cuando tienen esta partícula se, ¿no? En algunos casos tiene una modificación léxico-semántica, no es lo mismo acordar algo, llegar a un acuerdo, que acordarse de algo de alguien, que recordar algo o recordar a alguien, o en algunas ocasiones sirve para intransitivizar algunos verbos. Por ejemplo, levantar, el que levanta algo, levantó un trofeo, pero se levantó de la cama y lo intransitiviza. Por eso este se algunos llamaban el se intransitivizador. Pero hay otro se, que es el del verbo irse, que es el considerado marcador aspectual incoativo. Bien, pero dicho esto nos queda muy guay en un examen de lengua, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo enseñar a un extranjero cuándo debe emplear ir, cuándo debe emplear irse, cuándo digo voy y cuándo digo me voy? Bien, el verbo ir, sin el se, indica desplazamiento y necesito decir a dónde voy, al lugar, a ese punto de referencia al que me dirijo haciendo ese trayecto. Yo tengo que decir, no puedo decir solo voy. ¿Voy a dónde voy? Voy a Santander, voy a tu casa, voy al cine o vamos al cine. Solo podría decir voy sin indicar el destino en un caso contextual en el que se sobreentienda a dónde voy. Por ejemplo, si una persona está en la puerta y me está llamando, Miguel, ven, yo puedo decir simplemente voy. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que voy al sitio desde el que me está llamando esa persona, con lo cual no hace falta que diga voy a donde tú estás, se sobreentiende, pero si no, sí que debo explicitarlo. Sin embargo, irse significa abandonar el lugar en el que me encuentro. Es irse de algún lugar, es dejar algún lugar. Ahí lo que se exige de alguna forma es el origen, ¿no? Ellos se van de casa, ¿no? Ellos abandonan ese sitio. Ahí sí que puedo decir simplemente me voy. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que lo que hago es dejar, abandonar el lugar en el que me encuentro, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre ir e irse. Ir indica un desplazamiento, con lo cual necesito decir el lugar, el destino al que me dirijo, salvo en casos en que pueda sobreentenderse, como el ejemplo que os he puesto de me están llamando y digo voy, porque se sobreentiende que voy al sitio o a ese punto de referencia donde se encuentra el que me está llamando. Y sin embargo, con irse es irse de algún lugar, de algún sitio de origen, y es abandonar el lugar en el que me encuentro. Ahí sí que simplemente puedo decir, me voy, ahí os quedáis. ¿De acuerdo? Y en la perífrasis aspectual ingresiva, que es la que utilizamos el verbo ir como auxiliar, ir a, la preposición más infinitivo, ir a más infinitivo, con lo que indicamos futuro, ahí siempre es el verbo ir, nunca irse, no se utiliza el verbo en forma pronominal. ¿Por qué? Porque ese verbo ir, que funciona como auxiliar, no indica desplazamiento físico. Si yo digo voy a explicarte esto, yo no me voy a mover de mi sitio, yo no me voy a ir a ningún lado, no indico ningún tipo de desplazamiento, simplemente tiene un valor aspectual de futuro. Voy a explicarte esto, es que en un momento, en un futuro, puede ser de forma inmediata, puede ser mañana, puede ser, indica un valor aspectual que es el de futuro, pero no hay un desplazamiento físico. Entonces recordad que en esta perífrasis aspectual ingresiva, que es bastante frecuente en español, también en otras lenguas, el famoso going to en inglés, ¿verdad?
o en el caso del francés, que es aller más infinitivo sin la preposición a, ¿no? Je vais manger, yo voy a comer, sería de forma literal, ¿no? Voy a comer. Bien, pues en la perífrasis actual ingresiva ya sabéis que se utiliza el verbo ir, no el verbo irse. Y la diferencia entre ir sin se e irse con se es que el ir sin se es desplazarse a un lugar, tengo que decir a dónde voy, mientras que irse es sencillamente abandonar, dejar el lugar en el que me encuentro, y por eso no es necesario, no es totalmente imprescindible decir de dónde me voy. Esa es la diferencia entre ir e irse, ¿de acuerdo? Espero que os haya quedado claro esta cuestión y esta diferencia entre el verbo ir sin forma pronominal o cuando añadimos el se, el verbo irse como verbo pronominal. Nos vemos en el siguiente vídeo.